Tanto la sociedad civil de Venezuela como todos sus representantes de la oposición, que básicamente son todos, porque estamos ante una dictadura, están solicitando en este momento que se dé un cambio de las reglas. Todo el mundo está pensando que se puede dar las elecciones el próximo año o de más arriba y que vienen las negociaciones con Dinora Figuera. Hoy vemos que se saltan a Dinora Figuera y Edmundo González Urrutia pone también su firma. La firma de Edmundo González lo dice todo. Él está blindando la legitimidad de origen. Esto obliga a Marco Rubio, quiera o no quiera, lo tenga planeado o no, ¿verdad? Ya sea que se hace el policía bueno y el policía malo y está un poco callado ante esto, pero todo indica que él está legitimando tanto a Machado como a Edmundo González Urrutia, y esto parece ser como un bypass hacia el régimen de los Rodríguez y asoma la posibilidad de juramentación. Incluso Marco Rubio podría estar haciendo de policía malo, cuando realmente es parte de su plan, meter poco a poco a los legítimos. Así sea que Donald Trump esté conforme con que demore las elecciones en Venezuela, quizás para el otro año o el de más arriba, por ejemplo, pero Venezuela, Marco Rubio, tampoco Machado, ni los venezolanos quieren esperar más. Quieren a Machado en la negociación. La encuesta que han hecho de Dinora Figuera no indica tanto liderazgo, pero tenemos que ver que cuando Edmundo firma como presidente electo de Venezuela, hoy, luego de un mes de los terremotos, esto no es un formalismo vacío, es la reafirmación constante de que su mandato de origen sigue vivo, sin fecha de vencimiento, sin necesidad de validación de nadie más. Cada vez que lo hace, le dice al mundo que la legitimidad no depende de lo que diga ni siquiera Marco Rubio, Dinora Figuera o los Rodríguez en una mesa, ¿verdad? Simplemente hay otro dato. Es un bypass obligado, y es que el propio manifiesto de Panamá proponía originalmente una negociación directa con el interinato, como Machado siendo la coordinadora, ¿verdad? Buscando elecciones libres. Pero algunos expertos se dieron cuenta que Washington optó por Dinora Figuera en su lugar porque es menos incómoda para el chavismo, es decir, que estamos hablando aquí de egos, etc. Nos importa que se molesten porque María Corina Machado es la que tiene que estar allí en vez de Dinora Figuera, porque Dinora Figuera es un poquito menos controversial. No nos importa, es que de eso se trata. Lo que debe importar, no por cuestión de ego ni nada, lo que debe importar es la legitimidad. Tenemos que ver que también hay una especie de policía malo. Washington sabe desde mayo cuál es el plan original con María Corina Machado al mando, con el más legítimo. Pero si eligieron a Dinora Figuera es porque es la más digerible para Delcy y Jorge y para el chavismo radical. Entonces, Rubio diciendo esta semana que Machado puede tener un rol y que depende de los venezolanos no es una revelación nueva, siempre se supo. Es la puerta trasera que dejaron abierta desde el principio. ¿Por qué? Porque la mesa con Dinora no se va a alcanzar para resolver el problema de la legitimidad, que todo el mundo sabe lo que ocurre. Y por supuesto, la propia comunicación entre Dinora y Machado no es fluida, según lo que ha dicho un secretario de Acción Democrática, pero bueno, no veremos muy bien. Lo que sí vemos es que nosotros investigamos todos los tweets de Dinora Figuera desde 2013 hasta ahora y siempre fue a favor de María Corina Machado. Eso sí, hay un detalle que también, recordemos que el 13 de julio se dijo que el interinato no tiene cabeza para preocuparse por el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia, ¿se acuerda? Después lo calificaron como una falta de respeto por parte de los políticos que se reúnan a decidir. Y ahora después se emitió un comunicado con la postura exactamente opuesta, apoyando el inicio de esas mismas conversaciones. ¿Por qué? Porque la pusieron con Dinora Figuera. Y hay una encuesta de Dinora Figuera por allí que lo hace en una fuente, no podemos verificar muy bien y hay que tratarlo con mucha cautela, pero hay números que en sí mismos son bastante plausibles, que apenas un 8% la ve como una alternativa seria y un 53% cree que pueden desempeñar un papel importante en la transición. Pero hay el rumor también de que querían decir que elecciones con garantía en el 2030, esto viene solamente de una fuente y que no tiene respaldo de medios establecidos tampoco, así que no lo podemos respaldar, pero vemos que están tratando de proponer algo y esto forma parte de
que quieren hacer la guerra psicológica para eso. Pero hay una pieza que conecta todo. Y también recordemos que Edmundo González Urrutia en algún momento dijo que él podía ceder para unas elecciones a través de lo de Marco Rubio, pero no como lo estamos viendo en este momento. Y tenemos que ver esto. ¿Quién tiene esto planeado? ¿Marco Rubio lo tiene planificado o está reaccionando? Y no podemos decirlo muy bien porque Marco Rubio aprovecha también cada oportunidad, ¿verdad? Para ir empujando el tablero de centímetro a centímetro hacia María Corina Machado sin que eso sea parte de un plan maestro coordinado. Pero por supuesto que estamos viendo una campaña en redes contra Machado y esto es así. Entonces, lo más importante que estamos viendo es un documento que está dirigido no a la asamblea de Dinora Figuera, sino dirigido a la asamblea de Jorge Rodríguez y que es el mismo reclamo constitucional que se había dado el 17 de julio dirigido a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez y que se exigía que declare la falta absoluta de la presidencia y convoque elecciones según lo que dice la Constitución. La Constitución está por encima de todo lo que quieran decir alguien de manera externa. Y por supuesto, hay un argumento legal y hoy, 24 de julio, otra vez lo dicen. Y sí, es que se han vencido ya los artículos 233 y 234, ¿verdad? Esto indica que se ha vencido lo de Delcy y tiene sentido de que se lo den allá porque aunque la Asamblea de Dinora internacionalmente es reconocida por Estados Unidos como la última electa democráticamente, no tiene poder real dentro de Venezuela para convocar estas elecciones, puede declarar falta absoluta. Ese es un poder que se requiere, ¿verdad? Y sería ejercido por una asamblea de origen, ¿verdad? Pero de todos modos, de manera de facto, ahora mismo la tiene la asamblea que opera dentro del aparato de Estado. Y el timing no es casual, también lo hacen, ¿verdad? Con el natalicio de Bolívar, etc. Y lanzan esta exigencia, una jugada simbólica deliberada y que las firmas son el verdadero peso del documento, porque no es un grupo por allí cualquiera. Estamos viendo a la misma Corina Lloris, que iba a ser sustituta de Machado, que escogió cuando la inhabilitaron y que lo conecta hacia el núcleo duro de 20 Venezuela. Está Juan Pablo Guanipa, un dirigente histórico de Primero Justicia, está Benigno Alarcón, el analista que lo hemos estado viendo, de que Washington gobierna la mesa, está también César Pérez Viva, uno de los juristas que ya habíamos fichado como un crítico de la continuidad de Delcy, más allá de los 180 días constitucionales. El documento no es un grupo aislado y tenemos que ver que el argumento legal sigue siendo el mismo que ya venimos rastreando, pero ahora con más de 60 firmas de peso. Y aquí está, ellos no piden diálogo. En este momento no piden mesas técnicas. La soberanía se ejerce en elecciones libres. De hecho, señores, si en este momento estamos viendo que no quieren un proceso gradual, entonces podríamos estar viendo que María Corina Machado no solamente presiona, sino que en este momento están diciendo no va a haber mesa de negociación con los Rodríguez. Y punto. Sabemos que tiene que haber algún tipo de mesa de negociación con personas que están allá, pero no necesariamente tiene que ser ni con Jorge Rodríguez ni con Delcy Rodríguez y podría ser otro grupo de chavistas que simplemente representen un partido de la oposición, sería de la oposición a Edmundo, y que ellos tengan algún tipo de cuota que puedan decir de manera legítima, hey, queremos conversar, porque siempre se ha dicho que Machado sí quiere conversar, pero siempre que ella sea quien lo dirige con la mayoría y por supuesto, ¿por qué? Porque la legitimidad cae por Edmundo González Urrutia y le cae a María Corina Machado como vicepresidenta. Entonces, esto conecta todo con la firma de Edmundo de esta misma mañana. Ambos documentos coinciden también con el mismo día y que se pide más que nada un respeto al mandato ya otorgado en 2024 y que la solución pasa por las elecciones y no por una mesa negociada entre Dinora y Jorge, que podría diluirse en meses, etc. Y eso no parece ser coordinado quizás con esta gente acá, pero sí vemos que lo de Edmundo, toda esta gente de 20 Venezuela y ese documento tiene mucho sentido. Y hay un texto que menciona algo que conecta
con lo del Rodrigato, que no tiene más que nada ahí, porque dice la sumisión del poder ciudadano, Fiscalía, Contraloría y Defensoría al Poder Ejecutivo. Esto refuerza lo que estamos documentando, incluso hasta con un Amoroso que estaría escapando para Panamá se habla, para dar más información y todo lo que hemos visto. Entonces la firma de Andrés Velázquez, aunque no esté en la lista de firmantes, este documento específico aparece en un artículo relacionado el mismo día calificando de verdadero despropósito la intención de dejar a Machado a un lado. Entonces la pregunta que vemos aquí, esta exigencia logrará algo a la asamblea de Jorge Rodríguez, presionada también por la acción de un desacato que hay en un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que declaren la falta absoluta, y esto acelera exactamente el escenario que estamos documentando. La salida de Jorge rápidamente, porque no lo vemos ahí, el mismo Estados Unidos al acusarlo con los documentos de la CIA, han enterrado también a Jorge Rodríguez en cualquier tipo de posibilidades de algo que veríamos aquí, que él no tiene ningún tipo de jerarquía y mucho menos una confianza, y que lo que vemos es que el argumento de Edmundo y Machado en una crisis de legitimidad le toca no a la Asamblea Nacional 2015, pero del lado del Ejecutivo le toca a Edmundo y Machado, y tendríamos entonces dos órganos, ¿verdad?, que están siendo reemplazados. La asamblea de Dinora Figuera, ¿verdad?, su asamblea, con lo que tiene de respaldo por parte de Estados Unidos. Faltaría entonces el lado ejecutivo, que es Edmundo y Machado, que por lo que ha dicho Marco Rubio sabemos entonces que sería legitimado. Y al final también tendríamos un Tribunal Supremo de Justicia validado por los Estados Unidos, que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. El mismo que dijeron que Maduro no era un jefe de Estado y que por eso no le dieron los beneficios y que por eso que no lo tratan como prisionero de guerra. Señores, estamos viendo tres órganos. Los tres órganos solamente que están afuera, básicamente, y no están adentro. Y cuando no están adentro, por supuesto, la gente, como dijo Marco Rubio, hay que entrar y hay que hablar con alguien para que nos deje entrar. Pero adivinen, ya dejaron entrar a los Estados Unidos. Hay más de, hablan de 5,000, pero vamos a hablar de que entre los 2,000 militares del Comando Sur, más 3,000 funcionarios de Estados Unidos que van para allá también y que no nos van a dar todavía ni siquiera una hoja en donde eso lo digan, pero ya está conversado. Entonces estamos hablando de 5,000 funcionarios y militares que están allá. Entonces lo que estamos viendo es que básicamente están entrando suavecito y cuando van a ver no tienen en dónde pararse, ni de manera jurídica, y mucho menos los Rodríguez van a pelear porque ellos no tienen al afán, por más de que se haya hecho una especie de ascenso por parte de Delcy Rodríguez, no tienen nada que ver con esto. Tocaban estos ascensos, señores. No tienen nada que ver, sí, que pusieron, ascendieron a personas que estuvieron custodiando, por ejemplo, a Fernando Albán, el concejal, etcétera. Sabemos que ese es el modo operandi de ellos. Siempre ponen a personas que están incluso sancionados por los Estados Unidos. Parece no importarles, pero a nosotros tampoco no nos importa eso, porque el afán no ha servido para nada. Y la FAN va a tener que ser desarticulada y simplemente ellos van a tener que seguir las órdenes de quien lo diga Estados Unidos, no ningún tipo de interinato. ¿Quién va a ir a defender a Delcy Rodríguez? ¿Ustedes creen que ponen allí para que defendan a Delcy Rodríguez? No la pueden defender realmente. Aquí manda Estados Unidos ya. Y lo que estamos viendo es que hay dos grupos en el chavismo light y el chavismo duro, ¿verdad? Y hay dos grupos básicamente en la oposición, pero no son tan grandes, sino que es la oposición de Dinora Figuera, que sigue siendo parte de Washington, y la oposición real, que podríamos decir que es la real, porque es la del mandato del pueblo, lo que dijo Marco Rubio, que esto lo tiene que decidir el pueblo. El pueblo ya decidió. Esto no es que vamos con un borrón y cuenta nueva y vamos a ver qué es lo que pasa. No, las encuestas siguen diciendo que quieren a María Corina Machado. Todas las encuestas siguen diciendo todo eso. Y por supuesto que lo que estamos viendo es que quieren dejar a María Corina Machado a un lado, y esto confirma que hay un sentimiento de no excluir a María Corina Machado, y simplemente estamos viendo esta exigencia firmada por gente de peso académico y jurídico real, no son activistas, puede lograr que a nivel internacional y Estados Unidos, que son al final los que van a decidirlo,
logren que la asamblea de Jorge Rodríguez, que ya no funciona, no sirve para nada, se lo llevaron para la Carlota, va a ser reemplazada incluso por la asamblea de Dinora Figuera, y entonces lo que estamos viendo es que hay ángulos distintos aquí, civil, jurídico, diplomático y hasta militar con esto. Todo apunta a un punto de quiebre y esto es lo que vemos enseguida. Y tenemos que ver que esta carta, que no se la piden a la asamblea de Dinora Figuera, sino a la de Jorge Rodríguez, es que la de Dinora y su asamblea no tienen ningún operativo real dentro de Venezuela. Ella, ¿verdad? Y su asamblea no tienen este poder, solamente tienen el reconocimiento internacional y que vemos que simplemente se conecta directamente con lo que estamos hablando. Jorge va a ser el eslabón más débil, lo van a sacar y Delcy es quien se va a mantener un poquito porque la presión legal y ciudadana apunta más a la asamblea de Jorge Rodríguez, pero también que Delcy simplemente tiene que dar el paso y salir. Todo esto lo estamos viendo y se han saltado. Y esta es la jugada que nadie vio. Se saltaron a Dinora y le exigen todo a Jorge Rodríguez porque si Jorge Rodríguez tiene que ver todavía con Delcy algo y la negociación entre Dinora y una asamblea de Jorge Rodríguez que se habló antes de que saliera lo de la CIA, entonces es obvio lo que estamos pasando. Pasan dos cosas el mismo día, casi a la misma hora, y es la misma jugada desde el ángulo de Edmundo González Urrutia firmando un comunicado como presidente electo de Venezuela y decenas de figuras simplemente diciendo incluso de que se tiene que hacer una negociación y posiblemente no negociación, sino elecciones. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos ustedes abajo qué opinan.